buenas tardes. Vamos a iniciar con el tema de hoy. Ya saben, estamos aquí con la carta a los Gálatas. El módulo se llama Un mensaje de libertad y el día de hoy vamos a ver el tema número 3, que es un hermoso y contundente saludo. Un hermoso y contundente saludo. ¿Sí? Para propósitos prácticos de este módulo, miren, esto que les voy a decir ahorita les va a servir en todas sus lecturas de cualquier parte de la Biblia, ¿sí? Pero es fundamental, ya que nos permitirá comprender claramente qué es el Evangelio y qué es lo que debemos proclamar, ¿sí? Frecuentemente o a menudo expresamos buenas intenciones hacia las personas que conocemos porque realmente queremos que Dios les ayude, ¿verdad que sí? Pero en la mayoría de los casos, desafortunadamente, no se comparte el Evangelio. Muchas veces compartimos buenas intenciones, a veces tomamos incluso algunos textos, salpicamos conversaciones, o cuando sentimos que tenemos la oportunidad de compartir, a veces es como que, ¿qué digo? Y me acuerdo de este versículo y a veces terminamos tratando de moralizar a las personas, por un lado, a veces tratando de animarlas, ¿verdad? Porque luego salimos, ¿verdad? Sobre todo si alguien la está pasando complicada y los quieres consolar, tú no te preocupes, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien, Dios tiene propósitos y Dios te ama, pero se nos olvida a quiénes van dirigidas las cosas, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que es esencial que nosotros tengamos perfectamente en claro qué es el Evangelio. Cuando dices que le voy a hablar a alguien que no es creyente, que le voy a hablar a un incrédulo, yo necesito tener muy, muy claro qué es lo que le tengo que decir y tengo que ser muy puntual. No necesito tirar un rollote, pero ser cosas muy puntuales, ¿sí? Y es como dejarlo ahí y después, evidentemente, poder explicar eso cuando me pregunten. Pero, es decir, suelto, ¿verdad? Este es el mensaje, este es el Evangelio. ¿Tienes alguna duda? Y ya empieza eso. Pero ir explicándolo. Este módulo nos va a ayudar a eso, ¿sí? Va a ser muy, muy útil. Lo vamos a ir desarrollando, este estudio, de una manera muy inductiva, ¿sí? Vamos a utilizar eso, vamos a hacer uso de de esas herramientas porque, como les dije en un principio, esto que nos ayude, hay algunas cosas que vamos a ir viendo que les van a servir para todas las cartas, para todas sus lecturas les van a servir tener estos principios y vamos a ir desarrollando más, ¿no? Pero ahorita van a ir viendo cómo vamos aplicando algunas cosas. Por ejemplo, lo que necesitamos empezar precisamente cuando vamos a estudiar o que vamos a leer simplemente, ¿sí? Es observar. Digan conmigo, observar. ¿Sí? Es observar el texto y hacernos algunas preguntas mientras leemos. Hay que tener esas preguntas como que ya muy claras, ¿no? Esto es lo que me tengo que ir preguntando. Porque miren, muchas veces existe la tendencia, necesito algún comentario bíblico y está muy bien. Pero primero uno tiene que acercarse al texto. Lo primero, pues evidentemente orar, ¿verdad? Señor, ayúdame, algún diccionario, tener por ahí algún diccionario bíblico de preferencia, alguna concordancia, pero de entrada, nada más el texto, no me voy a meter con otras partes, solamente quiero ver el texto e irme haciendo estas preguntas, e ir tomando notas, ir sacando, esas respuestas a las preguntas, irlas anotando, ¿sí? Y eso nos va a ayudar tremendamente. Ya después podemos ir a los comentarios. Pero nunca, yo no recomiendo que de inicio, me voy a un comentario hasta que no tenga claro de qué está hablando. Ya los comentarios son muy buenos, pero no son palabra de Dios. Son comentarios al texto, ¿sí? Son comentarios teológicos en algunos casos, ¿sí? Entonces, podríamos empezar por preguntarnos qué es lo que dice el pasaje que vamos a leer. Entonces,
que no nos limitemos precisamente porque, es del capítulo 1, el versículo 1 al tal. A veces, acuérdense que la Biblia no se escribió así, se escribió de corrido. Entonces tenemos que leer de corrido. Y es claro cuando pasa de un saludo al de hola, ¿cómo estás? Y ¿verdad? Oye, fíjate que te cuento que tal. Y después, y también, ¿verdad que sí? Entonces, eso es lo que tenemos que ir identificando. A ver, ¿dónde van cambiando? Esos van a ser mis pasajes, ¿sí? Y ahí es donde me voy a centrar y eso es lo que voy a estar repasando. Y bueno, lo más lógico que podríamos empezar preguntándonos es, ¿qué dice el pasaje? ¿Sí o no? Sí, ok. Eso se conoce como observación. Ahora, dentro de la observación necesitamos hacernos unas cuantas preguntas. Por ejemplo, ¿quién? ¿No? Es decir, ¿quién está escribiendo o quién es el que está hablando? ¿Verdad? ¿De quién se trata eso que se está hablando? ¿A quién le está hablando? Pero el quién es importante. Lo otro es qué. Es decir, ¿qué tema o qué acontecimiento importante está tratando? ¿Qué es lo que está hablando? ¿Sí? No, pues un saludo. Órale. No, pues que lo que sea, ¿verdad? Lo que ustedes gusten ahí. Pero ese es el qué. El cuándo. El cuándo, pues, ¿cuándo tuvo lugar ese evento, verdad? ¿Cuándo tuvo lugar ese acontecimiento, ese tema que se está tratando? ¿Cuándo pasó? Y todo eso, fíjense, hasta ahí nos va ayudando a ver destinatarios, temas, ¿sí? Incluso ya aquí el tiempo es bien importante para poder datar, poder saber qué es lo que estaba pasando. Todo eso nos va colocando en un contexto, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, el pensar una carta que se le hubiera mandado a la iglesia en el año 50 después de Cristo que en el año 150. Se iban a tratar cosas bien distintas y ese cuándo es muy importante. ¿Lo alcanzan a ver? El dónde. Es decir, ¿en dónde pasó eso? ¿En dónde se dijo? Todo eso, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo dice? ¿Por qué lo menciona? ¿Por qué trae este tema? ¿Sí? ¿Cómo? Es decir, ¿cómo, pues cómo le tengo que hacer? ¿O cómo pasó eso? O sea, son preguntas, pueden haber más. Estas son cosas bases, ¿sí? Pero es muy importante hacérnoslas. Y repito, esto solamente es una parte, pero nos ayuda a introducirnos, precisamente a inducirnos al texto y pues también nos ayuda a entender con más claridad, ¿no?, de lo que nos está hablando, hacernos este tipo de preguntas cuando estamos leyendo, pero hay que tenerlas anotadas ahí porque si no se nos olvida y a veces andamos tan a la carrera que es y ya nada más así como que y casi me falta persinarme, ¿no? O sea, pero hay que ponerle el sentido al asunto. Entonces, bueno, como una nota al margen, les comento que esta carta menciona 38 veces a Jesucristo. 38 veces. ¿Ustedes creen que eso sea algo central? Sí. Ahora, vean, sigan leyendo toda la carta y yo les invito a que anoten todo lo que puedan de lo que nos enseña respecto de Él. Por ejemplo, ahorita vamos a ver, ¿no? Que Jesucristo, ¿verdad? Resucitó de los muertos y se dio a sí mismo por nosotros. Ok, ¿qué me enseña? ¿Qué me está hablando de Él? Anotar eso. Y después, ¡toing!, al ratito sigo leyendo y me encuentro otra vez Jesucristo. ¿Por qué lo menciona? ¿Qué es lo que me está enseñando de Jesucristo? ¿Por qué lo trajo? ¿Por qué está haciendo referencia de Él? Todas esas cosas, hermanos, es una riqueza. Dices, oye, pero no avancé mucho. ¿Y qué? Pero entendiste más. Sí. O sea, no es gimnasia bíblica. ¿Sí? Ahora sí que es ir avanzando, pero es ir entendiendo. Entonces, bueno, la introducción de la carta es relativamente larga, abarca desde el versículo 1 hasta el 10. Eso es nada más como una introducción,
Pero el día de hoy solamente nos vamos a concentrar en el saludo, es decir, en lo que son los primeros 5 versículos, ¿sí? Entonces, pues vamos para allá. La introducción sigue el formato habitual de correspondencia oficial, ¿sí? Lo que indica que, aunque está dirigida a los creyentes de un grupo de iglesias específicas, la epístola está destinada a todos los lectores. Se presenta como un escrito de carácter general para cualquier persona que lea en cualquier tiempo. Entonces, fíjense, ya desde el saludo, la forma en que saluda, ya te deja ver qué tipo de documento es. Si ustedes ven, por ejemplo, en Daniel, un ejemplo, ¿no? Nabucodonosor, cuando que va a mandar el edicto y dice, yo, Nabucodonosor, tal, a fulanitos de tales, ¿verdad? Ahí les va, es esto. Tiene introducción, eso es una introducción oficial, vamos a llamarlo así. ¿Está bien? Entonces, miren, vamos a leer todo el texto, los primeros 5 versículos, y van a ver algunos de los elementos de esas preguntas que mencionamos, ¿no? O sea, ahí igual podemos hacernos más preguntas, pero otra vez, quiero que vean la aplicación de eso. Vamos a leer. Gálatas 1, del 1 al 5, en la Reina Valera 77 se lee así. Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni por medio de hombres, sino por Jesucristo y por medio de Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Miren, ahí dice un montón de cosas. Es un pedacito así, es una introducción, pero te deja ver todas de las cosas, todo lo que va a tratar en la carta. Y todavía no termina la introducción, evidentemente, ¿sí? Pero hay elementos que se distinguen de inmediato aquí. Por ejemplo, la primera pregunta, ¿no? ¿Quién está haciéndolo ahí? O sea, y a ver, ¿quién está escribiendo? Pablo. Fíjense, yo me podría detener y nos podríamos detener aquí. Pablo. ¿Y quién es Pablo? ¿Qué hizo Pablo? ¿Por qué es tan importante esto? O sea, ¿sí me explico? Y eso nos puede llevar a la conversión de Pablo y quién era antes de ser cristiano, qué cartas escribió, qué temas trató en esas cartas. Puedes hablar y puedes expandir acerca de la teología paulina y dentro de todo eso todavía puedes, los distintos comentarios que hacen algunos eruditos, ¿verdad? Teorías que se han levantado con respecto a la teología paulina. ¿Me explico? O sea, solamente empezar y decir, Pablo, tenemos para un mes. ¿Sí me explico? Pero eso te va llevando. Entonces, bueno, ahí está. ¿Quién? Pues Pablo, ¿sí? Pero también, ¿a quiénes? A los Gálatas, ¿verdad? O sea, fue Pablo y otros hermanos. No dice quiénes. En algunas ocasiones menciona quiénes. Aquí no mencionó quiénes. Nada más dice los hermanos que están conmigo. Y ahorita vamos a ir para allá, ¿sí? Pero ¿a quién? Pues a las iglesias de los Gálatas. Ahora, ¿qué cosas les dice? Por ejemplo, aquí me quiero centrar nada más en gracia y paz. ¿Sí? Gracia y paz. Porque acuérdense, el tema es un saludo. Es contundente, pero es hermoso. Gracia y paz. Ahí nos vamos a centrar hoy, ¿verdad? Y el qué, ¿verdad? Y así, entonces no sé si alcanzan a ver la idea. Muy bien. Entonces, llama la atención que el saludo sea tan general y escueto, ¿sí? O sea, muy general y es así como que no tengo, de entrada es como que no empecé, queridos hermanos, amados hermanos, ¿verdad? Como lo hace, por ejemplo, con los corintios. A los amados y a los santos que están en la iglesia en Corinto. Y eran bien tremendos,
Pero aquí te deja ver, fíjense, aquí ya te deja ver alguna molestia de Pablo. Es como cuando igual puedes amar a alguien mucho, ¿no? Pero las cosas no están bien ahí. Sabes que tienes que tratar algo con esa persona y sí la saludas, pero no llegas, hola hermanito, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Sino, hola, ¿cómo estás? ¿Podríamos hablar? Necesitamos hablar. ¿Sí? Eso se deja ver. Por eso vean las cartas. Por eso decir Pablo es importante. Porque ustedes van a notar esa diferencia. Dices, ay, aquí a ver cómo está tú muy serio, ¿no? Está muy serio Pablo, ¿no? ¿Qué le pasa? Bueno, pues el tema no es para menos, ¿no? Entonces, lo cual nos indica que el problema afectaba a todas las iglesias de Galacia. No cabe duda que se aprecia una notable tensión en el ánimo del escritor desde las primeras frases de la epístola. Entonces, noten, o más bien sientan la tensión. No inició saludando, inició aclarando. ¿Se fijan? No empezó, hola hermano, de que, todos acá. No, les aclaro esto. O sea, antes de saludarlos, déjenme decirles esto. No lo hacen en ninguna otra carta. Repito, ni a los corintios, que eran tremendos, ¿no? Entonces, vamos ahí al versículo 1, y a detenernos un poquitín. Dice, Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni por medio de hombre, sino por Jesucristo y por medio de Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Es contundente, ¿verdad? Ya después de esto viene ese hermoso saludo, pero otra vez aquí arranca bien contundente, ¿sí? Y vamos a ver esto. ¿Qué es lo que está aclarando de inicio? Bueno, pues nos deja ver que la fuente de su apostolado no fue humana ni mediada por intermediarios, ¿sí? No por hombres, por eso dice. Es decir, no existieron mediadores humanos que lo designaran como apóstol. El apóstol ocupa este cargo por designación del Padre y de Jesucristo. Es decir, recibe la comisión de manera directa de ambas personas divinas. Es decir, que la autoridad para hablar de la persona enviada es la autoridad de la persona que le envía. Lo repito eso. La autoridad para hablar de la persona enviada, en este caso, ¿quién es la persona enviada? Ok. Él está escribiendo en este caso con una autoridad, ¿sí? La autoridad, ¿con la autoridad de quién está escribiendo y está hablando? Del Padre y del Hijo. ¿Sí? Entonces, esto es clave, hermanos. Detenerse ahí soy enviado del Señor, ¿verdad? En otras palabras, es como si el mismo Padre y el mismo Hijo les estuvieran hablando esto, así que pongan atención a lo que les voy a decir. ¿Sí? O sea, mi apostolado no es por hombres. Y ahorita vamos a hablar más acerca de eso porque hay, lamentablemente, hay poco entendimiento de algo tan sencillo en la Biblia o de una misma palabra como es apostolado, como es un apóstol. ¿Sí? O sea, es un oficio, puede ser un rango de autoridad, como en este caso. Es un rango de autoridad lo que está hablando aquí, ¿sí? O lo que está enfatizando. Entonces, a diferencia de los tiempos modernos, el título de apóstol es esencialmente el de un enviado. ¿Qué quiere decir apóstol? Enviado. Quiere decir mensajero. ¿Sí? El vocablo griego es apóstolos. ¿Sí? Entonces, con esto, él pone de manifiesto esta relación de dependencia. O sea, no vengo por mi cuenta, soy enviado. O sea, no me pareció bien venir, no tuve una buena idea con otros. Oye, hermanos, ¿cómo ves si vamos y los animamos? No, estoy siendo enviado. O sea, todo mi ministerio se fundamenta en esto, en que fui enviado a esto. Y a partir de ahí es todo lo que él habla, todo lo que él dice, todo lo que él enseña. ¿Sí? En algún momento ustedes van a notar ahí en Corintio que dice, bueno, esto no lo digo por mandato del Señor. O sea, no, esto se los digo yo.
Dice, pero yo tengo el Espíritu Santo. ¿Sí me explico? O sea, deja claro eso. Ahora, tan inspirado por el Espíritu Santo fue, ¿sí?, que está en la Biblia. Que fue impulsado por el Espíritu Santo para escribir ese tipo de cosas. No sé si lo están viendo, ¿sí? Entonces, él deja ver que está en dependencia, que está en servidumbre, que está en obediencia, y se excluye también de alguien que se deja seducir por este nombre como si fuera un título honorífico. Oh, soy el apóstol. Oh, yo soy apóstol. Que no, yo tengo este ministerio, yo soy apóstol, entonces casi yo estoy por encima o estoy por arriba de... ¿Sí me explico? Él no lo ve como y lo deja ver como lo que es, no es un título honorífico. A mí me ha tocado de personas que el título en su tarjeta de presentación tiene que ser con letra muy pequeñita porque no cabe. En algunos casos, fíjense, bueno, no sé si, yo creo que todavía no se ha muerto, ¿no? Pero él pone uno de sus títulos que tenía ahí, por ejemplo, era pastor de pastores. Otro que tenía ahí era apóstol de apóstoles. Y dices, ay, hijo, el pastor de pastores, nomás te falta ponerle INRI. ¿Sí me explico? Entonces, él no lo está viendo así, ¿verdad? Entonces, o sea, como para, depositen su confianza en mí porque yo soy... No, estoy diciendo, miren, ustedes sabrán, ustedes son responsables de dar respuesta. Nomás esto que les voy a decir, pues denle respuesta al Padre y al Hijo, a mí no, al Padre y al Hijo, ¿sí? Entonces, hay una brusquedad ahí en la negación de Pablo y se debe precisamente a la acusación de judaizantes que Pablo no era apóstol debido a que no había sido uno de los 12. ¿Sí? Esa era una de las acusaciones. O sea, de los que venían de Jerusalén, decían, bueno, yo les comenté esto la semana pasada, vamos a estar insistiendo para tenerlo presente, ¿verdad? Decían, bueno, a Juan conocemos, a Pablo, ¿verdad? A Bernabé, a Judas, ¿verdad? Y también conocí al que se ahorcó, pero a Matías, claro que sí, el que fue ya puesto ahí, que estuvo con el Señor. Pero Pablo no era un apóstol, Pablo no es de los 12, ¿sí? Es más, ni siquiera salió de la iglesia de Jerusalén, ¿sí? Salió de Siria. Bola de gentiles, ahí, no. Y ahí venía el ataque. Entonces, esta acusación también se la habían hecho en Corintio, ¿sí? O sea, judaizantes también habían hecho esa acusación diciendo, no, él es un falso, ¿verdad? Y bueno, pero ahí Pablo tuvo una reacción distinta. Ahí, ustedes los pueden ver en 2 Corintios desde el capítulo 10 al 12. Todos esos 2 capítulos hablan de la defensa de Pablo. O sea, Pablo dice, ok, para aquellos que me acusan, esta es mi defensa. O sea, la voy a poner por escrito. Y le suelta ahí, pero, híjole, pero hay una ironía con la que habla Pablo. O sea, todo esos capítulos 10, 11 y 12 están llenos de ironía, ¿sí? Todos, vamos a ponerlos en silencio, que otra vez Dios no les va a hablar, al menos no por el teléfono. En Gálatas 1 y 2, Pablo demuestra otra vez su independencia de los 12. O sea, todo el capítulo 1 y 2 se va a dedicar a eso, ¿sí? A mostrar la independencia de los 12, pero también su igualdad con ellos, ¿sí? Y cómo ellos lo reconocieron a él como apóstol de Jesucristo. Porque muchos pueden decir, es cierto, él no era de los 12, sí, pero de los 12 igual él no conoció a todos, no menciona a todos, pero menciona a los que eran columna. Y dice, y ellos me dieron la diestra. Todo esto lo menciona en Gálatas, es decir, lo que los judaizantes vienen a desacreditar, los otros apóstoles lo acreditaron y me reconocieron como parte de ellos, es decir, como parte de los apóstoles de Jesucristo. Eso es muy importante,
Por eso, viendo todas estas cosas, van a notar, como que se está viciando, ¿verdad? Van a notar que ¿cómo se llama? Perdí el tren de pensamiento. Sí, gracias. Que van a notar cómo fue avalado y cómo fue recibido y cómo lo vieron ellos como un igual. Entonces ahí les dice, ok, ahora sí, vamos a tratar el asunto. ¿Sí? Y ya empieza y se arranca con la ley. O sea, ¿quieren hablar de ley? Les están hablando de ley. ¿Quieren que hablemos de la ley? Déjenme, se las voy a explicar. Y se arranca, ¿verdad? Pero con una intensidad bien tremenda. ¿Sí? Un apóstol o apóstolos, ahí lo tienen está en griego, eso es lo que quiere decir. Así es como se escribe en griego. ¿Sí? En el sentido más amplio es el que es enviado. Pero por lo general, a lo largo del Nuevo Testamento, es el que recibe un llamamiento especial de parte de Cristo. En Juan, capítulo 13, versículo 16, se lee así en la Nueva Biblia de las Américas. En verdad les digo, son palabras del Señor, que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado, esta es la palabra apóstolos, es mayor que el que lo envió. ¿Sí? O sea, solamente estoy dando la aplicación del uso de la palabra en este caso. ¿Sí? Entonces está aquí en dos sentidos, porque él tuvo los apóstoles de Jesús, ¿verdad? O sea, conocemos esto, ¿no? Son los apóstoles de Cristo, pero también pues hay otros apóstoles en el sentido literal de la palabra. ¿Sí? Por un lado, unos tienen que ver con un cargo, con un oficio, los apóstoles de Cristo, y con el otro tiene que ver con el sentido que tiene la palabra. ¿Sí? O sea, si me dicen, ¿y hoy en día hay apóstoles? ¿Ustedes qué dirían? Si yo les pregunto, ¿y hay apóstoles hoy en día? Sí, sí hay. No como el oficio de apóstol, ¿sí? No como apóstoles de Cristo, porque solamente los apóstoles de Cristo tenían la autoridad para establecer doctrina, ¿sí? Pero si hay apóstoles, porque fueron enviados, en el sentido de enviados, a nosotros nos enviaron. O sea, a nosotros, nosotros, ustedes ya saben, tuvimos ese llamamiento de parte de Dios en nuestro corazón por mucho tiempo, pero no dijimos, por más de 3 años, ni siquiera entre Rocío y yo lo comentamos. ¿Sí? Fue hasta que, ahora sí que nuestro pastor, y ya había estado orando también por un tiempo, es como que, híjole, pero vamos a orar. Me dice, ¿cómo ves esto? Tal cosa, ¿verdad? Después lo oró con otros pastores, ¿sí? Con los pastores principales de casa de oración. A ver, hay que orar esto, es tiempo, ¿cómo ven? No, sí, y fue todo unánime. ¿Sí me explico? Y ellos nos enviaron, pero yo no llegué, soy el apóstol. ¿Sí me explico? O sea, nos enviaron en ese sentido. ¿Okay? Entonces, Pablo conocía la existencia de otros apóstoles. De hecho, repito, conoció a algunos. No hay evidencia que nos diga que conoció a todos, pero conoció a algunos y tuvo relación con ellos. Y de hecho, en Gálatas habrán dado cuenta que reprendió a Pedro. Y dice públicamente. O sea, quiere decir que él ya había hablado con él en privado 2, 3 veces con testigos y que Pedro seguía en las mismas. Y dice, ok, ya públicamente, Pedro, no está bien esto, hermano. Y corrigió y después ves a Pedro, ¿verdad? Hablando nuestro amado hermano Pablo. O sea, no había pleito, pero a veces se dan cosas que es importante corregir. Entonces, como era el caso de los enviados, ¿verdad? Mensajeros, otra vez, apóstolos,
que hace referencia en 2 Corintios 8:23 y en otros lados también, cuyo llamamiento era enteramente válido, pero marcado en cuanto a su carácter por la persona de quien parte. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en 2 Corintios 23, la Reina Valera 77 se lee así. Dice, en cuanto a Tito, sí, acuérdense que Tito fue un enviado, estuvo en Creta, en las iglesias de Creta, y fue a poner, lo enviaron a poner orden, por ejemplo. ¿Sí? Entonces dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador con vosotros. Dice, y en cuanto a nuestros hermanos, son enviados. También se traduce, son mensajeros. La palabra ahí es apóstolos. ¿Sí? De las iglesias y gloria de Cristo. Es decir, a los hermanos que andaban ahí con Pablo, a ellos, ¿quién los envió? A ver, de acuerdo ahí el texto. Habla de Tito, es colaborador, lo conocían, lo está poniendo como alguien con autoridad. Dice, a nuestros hermanos son enviados de las iglesias. ¿Quiénes lo enviaron? Sí, pero ¿quiénes enviaron a esos hermanos que andaban ahí con... Los apóstoles. ¿Qué dice el texto? Las iglesias. ¿Se fijan qué importante es leer qué, quién, cómo, cuándo? O sea, porque te lo dice. Es decir, esto te deja ver que habían de 2, 3 iglesias distintas, de 2 o 3 lugares distintos, pero que andaban con él, que estaban sirviendo a los corintios, ¿verdad? Es como, por ejemplo, próximamente, ¿verdad? Pues aquí habemos unos que fuimos enviados, ¿verdad? Que de Los Cabos, y van a venir otros de Ciudad de México, y van a venir otros de Guadalajara. Pero son iglesias. ¿Está bien? Entonces, otra vez, lo único que estoy haciendo aquí es aplicar el uso de la palabra para que vean qué importante es esto y que podamos dimensionar el rango de autoridad en donde está Pablo, un apóstol de Jesucristo, llamado y enviado por Jesucristo, y otros mensajeros enviados, colaboradores, ¿verdad? De él, con autoridad, respaldados por una iglesia, que son enviados, que son apóstoles. Pero ven el rango de autoridad qué distinto es. ¿Sí? Pablo, ¿verdad? Podía establecer doctrina, pero los demás no. Tito no. O sea, Tito podía decir cuál es la doctrina establecida por Cristo o por los apóstoles de Cristo, que esta es una expresión también, es en la doctrina de los apóstoles. Esa es una inferencia directa a la doctrina de Cristo, lo que Cristo enseña. ¿Sí? Porque ellos no enseñaron lo suyo propio. Por eso todos esos que dicen, no, como yo soy apóstol, tengo autoridad para establecer esto. Ese que dice, ese es un falso. ¿Sí? Pero no solamente un falso apóstol, es un falso hermano. ¿Sí? Que se introducen y toman ventaja. Entonces, seguimos. El versículo 1, que acabamos de leer, se cierra con otra interesante verdad. Dios resucitó a Jesucristo de los muertos. Es bien poderoso, ¿sí? En ese sentido, el apostolado le fue conferido por aquel que por haber sido resucitado de entre los muertos, fue revestido con el poder y autoridad suprema en cielos y tierra. Hola, qué tremendo, ¿no? O sea, está diciendo, pues es Jesucristo ya resucitado, ¿sí? Y se acuerdan después de que resucitó, ¿qué fue lo que le dijo a los apóstoles y a los discípulos? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, ¿sí? Y aquí es lo mismo. Fíjense, todas esas cosas, qué potentes son, ¿no? Gálatas 1, versículo 2, se lee, dice Pablo, tal, pero le da el remachón de resucitado, ¿verdad? Hablando de Jesucristo, dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Y todos los hermanos. ¿Y quiénes eran esos?
¿Cuántos hermanos eran? ¿Quiénes eran? A lo mejor eran muchos, a lo mejor eran poquitos. A lo mejor eran 3 o 4. ¿A quiénes se está refiriendo Pablo? ¿Sí? Entonces, este versículo 2 se divide en dos, porque primero responde quién envía la carta y lo segundo a quién les escribe la carta. ¿Sí? O sea, es Pablo, hace ese paréntesis y después y. ¿Sí? Hubiera podido decir Pablo y los hermanos que están conmigo, pero se fijan qué importante fue que subrayara acerca del apostolado, porque eso, repito, es en donde estaban atacando. No es genuino, no es legítimo, no viene de Jerusalén, no es de los 12, entonces anda enseñándoles quién sabe qué cosas, ¿sí? Y pues allá todos los hermanos pues están circuncidados, pues sí, todos son judíos. Y allá guardan la ley de Moisés, pues sí, pues todos son judíos. O sea, siguen ciertas tradiciones y está bien, pero tienen el entendimiento de que no es para salvación, sino ya llegaron a Cristo circuncidados. Por eso en algún momento dice, bueno, pues si estás circuncidado, pues está bien, y si no estás si estás incircunciso, pues no te circuncides, no necesitas hacerlo. Ahora, si lo quieres hacer, hazlo, pero no te sirve espiritualmente de nada. Puede ser una cuestión higiénica, puede ser una cuestión médica, puede ser, pero espiritualmente, ¿sí? Entonces, los judaizantes procuraban calumniarlo como si su doctrina y predicación fuese una novedad que salía de él. ¿Sí? Para disipar esta sospecha y hacerles ver que hay muchos hermanos que piensan como él, agrega en la introducción todos los hermanos que están conmigo. De modo que lo que sigue, esto es, el contenido del escrito, está conforme al sentir de todos ellos. Entonces, otra vez, todos los que a él se refiere, todos los que están conmigo, pues se identificaban plenamente con Pablo, con la doctrina, con la enseñanza del Evangelio de Cristo, ¿sí? Se identificaban con la autoridad apostólica de Pablo, ¿verdad? Y otra vez, el Evangelio que estaba predicando, ¿cuál era el mensaje? Entonces, esto refuerza frente a quienes están cuestionándolo y ante quienes conocen del ataque que estaba recibiendo, que el reconocimiento de su autoridad como apóstol. Entonces, fíjense, empieza otra vez, ¿no? Nos regresamos tantito. Pablo, apóstol de Jesucristo, no por mediación de hombres, etcétera, etcétera, pero también los que están conmigo están de acuerdo en este mensaje, pero también, ya más adelante, y también los mismos apóstoles reconocen. Así que, zip. ¿Sí? Luego menciona a los destinatarios, a las iglesias de Galacia, usando, noten, el plural iglesias. ¿Sí? Engloba a todas las congregaciones que estaban establecidas en el territorio de Galacia. Se trata de una carta circular. ¿Qué quiere decir una carta circular? ¿Que el papel estaba como círculo? No, que era para circular. ¿Sí? O sea, una iglesia y luego la otra y luego la otra y luego la otra y así. ¿Sí? Sí, no era que fuera la carta un círculo. Entonces se trata de una carta circular a un número indeterminado de iglesias que comprende toda de aquella área geográfica designada como Galacia. Ahora, ¿dónde está Galacia? Para que lo alcancemos a ver. ¿Lo pueden ver ustedes ahí? Más o menos en el centro, eso es Asia Menor, es lo que ahorita sería Turquía, esencialmente. ¿Sí? Entonces está en el centro, no tiene salida al mar. Entonces todo lo que hizo Pablo para ir a Galacia, unos ratitos a pie y otros ratitos andando. ¿Sí? ¿Sí lo alcanzan a ver? Porque en otros de los viajes un montón de eso llegó muy lejos y todo pues iba en barco, ¿verdad? Y por ahí padeció, por todos lados padeció. Por eso es bien interesante ver la defensa que Pablo presenta a su apostolado en 2 Corintios. Es bien interesante. Entonces, bueno, ya después de esto, fíjense, otra vez yo les mencioné en la primera clase que hay algunas teorías, ¿no? Hay un par de teorías que dicen, bueno, es que Pablo le escribió a las iglesias de Galacia, las del norte.
Entonces, si eso fue así, debió de haber sido datada en tal fecha. Y otros, no, es que es a las iglesias del sur, porque hay y tienen sus argumentaciones, ¿no? Estos eruditos tienen sus puntos de vista, pues uno los lee, dices, pues esta es tu teoría, tiene esta base. Lo menciono esto porque son cosas que están, son cosas que existen. Y cuando tú te metes a estudiar, eso, qué, cómo, quién, cuándo, por qué, en dónde, todas esas cosas, llegas a esos puntos si investigas, ¿sí? Entonces lo alcanzan a ver y te encuentras con eso. Y hay quienes, no, pues sí, yo estoy de acuerdo con esto. Cuando, bueno, realmente el hecho de que no diga, bueno, a la Galacia del Norte, dice a las iglesias de los Gálatas. Pues tú te puedes decir a toda Galacia, a todos los de arriba, no, que son los del norte, pues también a los del norte. O que se las mandó a los del norte, pues es también para los del sur, es circular. ¿Sí? Porque era un problema que estaba muy enfocado, ¿sí? Entonces, ahora sí, aquí ya viene el saludo después de enjabonarlos. Gracia y paz sean a vosotros, de parte de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito saludo, ¿sí? Gracia y paz. ¿Sí? Normalmente entre los judíos solamente era shalom, era un saludo normal, shalom, ¿sí? Entre los gentiles un saludo muy normal era haris, que es gracia. Y es como que, pues gracia y paz, mano, judíos y gentiles, vengan, ¿sí? Entonces deja claro que va lo mismo, ¿no? Pero hay algo muchísimo más contundente, porque no se trata de un simple saludo que expresa el deseo de que tengan gracia y paz procedentes de Dios y de Cristo. O sea, es en sí mismo decir gracia y paz, pues es un buen deseo, ¿no? Que la gracia y la paz del Señor estén contigo, pues es un buen deseo. Pero Pablo establece en el saludo la bendición suprema que el creyente tiene. Es decir, de la presencia y acción de la gracia y paz divina sobre sus vidas. No hay que perder de vista esto, porque lo que Pablo está diciendo esta es la forma de vivir de un creyente. Entonces, esta gracia y paz se reflejan ¿en qué? En la fortaleza interior y la serenidad ante las dificultades. ¿Sí? Qué tremendo, ¿no? Entonces, aquí el primer componente del saludo está diciendo haris, ¿no? O gracia. Y gracia pues, se considera como el favor inmerecido y espontáneo de Dios. O sea, no es porque tuvo que hacerlo por algo, sino porque Él quiso hacerlo. ¿Sí? Entonces, gracia es la causa y es la base de la salvación nuestra, hermanos. ¿Sí? Porque por gracia son salvos, no por obras, para que nadie se glorie. O sea, somos salvos por gracia, mediante la fe. ¿Está bien? O sea, la fe es lo que ya hemos hablado, ¿no? Lo que nos da acceso a esa gracia. Entonces, todo lo alcanzado en la experiencia de la salvación, pero también en la santificación, en nuestro día a día, ¿verdad? En esa otra etapa de nuestra salvación. Acuérdense que la salvación se divide en tres. ¿Sí? La justificación, es decir, ya nos justificó, somos salvos, le pertenecemos a Él. Ya, ¿sí? Pero viene, en tanto estamos vivos, viene en la que estamos, que es la santificación, y la futura es la glorificación, ya estar con Él. O sea, es decir, ya ahí es ya paquete completo, pero ya una vez que hemos sido justificados, ya no hay vuelta para atrás. ¿Sí? Ya no hay vuelta para atrás. Entonces, otra vez, ¿no? Todo eso corresponde a la gracia. La justificación es gracia. La santificación es gracia, la glorificación es gracia, ¿sí? Entonces la obra de Jesucristo es una manifestación de la gracia. Lo que Él hizo, ¿qué es lo que está haciendo? Es manifestar su gracia. Y gracia es una de las expresiones del amor de Dios. ¿Sí? Dios es amor. Dice la Biblia que Dios es amor, ¿verdad? No dice que Dios es gracia, pero ejerce gracia, ¿sí? Se ha procurado dar varias acepciones al término, o sea, tratar de definir qué es gracia.
pero tal vez la más gráfica sea definir la gracia como el amor en descenso. ¿Se acuerdan que ya tratamos esto? Es decir, Dios bajando, el amor de Dios bajando. Cada vez que se habla de gracia, hay un entorno de descenso de Dios al encuentro del hombre en sus necesidades. Ahí está. ¿Cómo lo podríamos definir? Si quisiéramos definir de alguna manera, gracia, es Dios viniendo a encontrarse con mis necesidades. ¿Sí? ¿Cuál es la necesidad más grande que teníamos? La salvación. Ok, Él descendió. Nosotros en nuestra capacidad humana no podríamos llegar a Él, no podríamos hacerlo, ¿sí? Pero podríamos responder a su gracia en fe y nos salva. ¿Lo alcanzan a ver? Entonces, otra vez, y en la santificación, ¿qué me dicen? ¿Necesitan de la gracia de Dios para sortear todo el relajo que se nos viene encima? Cada día. Eso es la gracia de Dios. Dios ahí descendiendo, ¿sí? Dios acercándose a nuestras necesidades. Entonces, la gracia salvadora, pues también es la gracia santificadora. ¿Sí? Entonces, solo la gracia y es la instrumentalidad de la fe. ¿A qué me refiero con instrumentalidad? Es la manera, como mencionamos, en donde accesamos a ella, hacen posible la vida cristiana. No se puede vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas, hermanos. No se puede, ¿sí? Hay quienes acuden a la gracia por la fe, ¿verdad? Para la salvación, pero quieren santificarse por obras personales en su propio esfuerzo. Ahora, esto implica que a veces, pues uno tiene que hacer un esfuerzo, pero se entiende esto, o sea, no es por mis fuerzas que lo logro, pero en muchos casos, miren, en esencia es esto, dominio propio. ¿Sí o no? En las cosas que vamos a hacer, ahí está su gracia. Necesito esa gracia para que el Señor me ayude, me fortalezca, y que no reaccione de una manera indebida. ¿Qué es lo que necesitamos? Dominio propio. Y ahí está la gracia ayudándonos con eso, respaldando. No es mi esfuerzo, porque en mi propio dominio, la verdad es que no tengo el suficiente dominio. Necesito de la gracia de Dios. Cuando buscan santificarse mediante su propio esfuerzo, es decir, me voy a santificar mediante el dominio propio, terminan siendo ascetistas y al ratito ya están con eso de que hay que sufrir para merecer. Entonces ya si algo salió bien, claro, porque yo oro mucho, claro, porque yo esto, claro, porque yo lo otro. ¿Lo alcanzan a ver? Y ahí es, bueno, pues, todo salió bien porque gracias a Dios, porque fue su gracia. Oye, pero es que qué tremendo, híjole, fue su gracia nada más. No es que es que estudié, es que estuve orando bastante, es que estuve haciendo esto, es que yo investigué, es que yo estuve trabajando. Es la gracia de Dios que igual y te lleva y te conduce y te auxilia en todas esas etapas y en todo el caminar. ¿Vamos bien? El segundo elemento en el saludo está relacionado con la experiencia de la paz. Gracia y paz. ¿Qué es paz? El resultado de la reconciliación. A eso se está refiriendo. No solo es la paz, la incluye, pero no está hablando o no es solo la paz de la conciencia que se asienta en la obra de Cristo y descansa a causa de la cancelación de toda responsabilidad penal por el pecado al creer. O sea, no es nada más de que esa paz de que, como dice ahorita, no, ya la libré. ¿Sí? Ya fui perdonado, ay, qué paz, qué tranquilidad. O sea, la incluye, pero es que no es eso. Es el resultado de estar reconciliado con Dios. Y en todo esto noten que implica comunión con Dios. ¿Sí? Es una paz bien objetiva que Cristo regaló a cada uno de los que han creído, ¿sí? Y que se experimenta al estar en comunión con Él. Voy a leerles. No pensaba hacerlo, nada más darles la cita, anótenla de cualquier manera. Juan 14:27. Juan 14:27. Y van a ver qué tremendo. Dice, la paz
les dejo. ¿Sí? La paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no la doy a ustedes como la del mundo. O sea, hay una paz que te da el mundo, ¿no? ¿Qué es esa paz del mundo? Ay, pues que todo está bien, que no tienes problemas, que no te están cayendo a palos por todos lados. Dice, no, mi paz no es esa. ¿Sí? Dice, yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. ¿Sabes? ¿Nos podemos acobardar de repente? Claro. Si no, no lo hubiera dicho. Ahora, la paz del mundo, si nos... Ay, es que las circunstancias... Pues mira, al ratito eso se va a acabar. Esa va a cambiar así. ¿Sí? Pero la paz de Cristo no. Otra vez. Porque no son las circunstancias, es la paz de Él. O sea, mi paz les doy. Estamos reconciliados, yo estoy con ustedes. Pues la circunstancia, fíjense la implicación. Las circunstancias se van a poner color de hormiga muchas veces, pero tranquilos, no se acobarden, yo estoy con ustedes, estamos bien, estamos aquí. Esto es bien, bien importante. Es por eso que la paz de Dios, ¿sí?, ha hecho y que Él concede. O sea, es la paz que hizo Cristo con el Padre a favor nuestra. Esa es la paz de Él, ¿sí? Y eso es lo que Él nos da. ¿No les da paz? Y esa paz entra en el momento en que dices, aun cuando híjole, que las circunstancias están bien difíciles, pero tengo paz, ¿no? O sea, puede ser que estoy triste, ¿no? O estoy preocupado, no por cuál va a ser el resultado. A veces nos preocupa el proceso, ¿no? Es como, por ejemplo, pues a mí no me preocupa morirme. Pero ¿cómo? Sí. No, o sea, pues, está bien, o sea, pues ya me muero y lo primero que al abrir los ojos es verlo a Él, qué maravilla, ¿sí? Pero es bien diferente como llegamos a platicar, creo, no sé si recuerdo, fue la semana pasada, que ya, sí, ya bien ancianito y ahí con tus nietos, bisnietos, tataranietos y todos, y verlos sirviendo al Señor, y que dices, bueno, a ver, hijitos, vengan para acá, besos 1000, bye. ¿Sí? Ya, en paz, ¿verdad? O a lo mejor a la hora de que lo están operando a uno y se les pasaron las cucharadas de la anestesia, o algo pasó y ahí quedaste en la plancha. Uno cuando entra ya a la plancha vas 50-50. Esa es la verdad, ¿no? Entonces, pues también yo no tendría problema, ¿verdad? Si es acá, porque te ponen, a contar 1, 2, 3, 4, 5. Ya, quién sabe en dónde estoy. Y a la hora de despertar, en lugar de, creo que con la anestesia, yo recuerdo que la vez pasada que me hicieron la cirugía, me llevaron ahí, ¿no? Y ya luego les pregunté a las enfermeras que estaban ahí, ¿no estuve diciendo muchas tonterías? Pero luego seguí hablando, no, tranquilo. Y yo dije, no me respondiste. No sé. ¿No? Pero si las dije en español y ellas no hablaban español. Es lo bueno. Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, fíjense, ¿qué es lo que tenemos? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Hemos sido justificados, o sea, ya he sido perdonado, ya. ¿Qué es lo que tengo? Un estado de amistad con Dios. A eso se está refiriendo. ¿Sí? Vamos allá a Efesios 2, 14 al 18. Desde la Nueva Versión Internacional se lee así. Dice, porque Cristo es nuestra paz. Él es nuestra paz. ¿Sí? De los dos pueblos, judíos y gentiles, ha hecho uno solo, la iglesia, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba a judíos y gentiles. ¿Sí?
pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. O sea, esto es para salvación. Ahí es donde tenemos la justicia de Cristo. Si se acuerdan que en Romanos también dice, no, ustedes han procurado buscar la salvación por su propia justicia. Así no es, hermano. Es la de Cristo, una justicia mayor. ¿Sí? Dice, esto lo hizo para crear en sí mismo, es decir, en él, de los dos pueblos, judíos y gentiles, una nueva humanidad al hacer la paz, es decir, la nueva criatura, la nueva creación. ¿Sí? Para reconciliar con Dios a ambos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, la iglesia, mediante la cruz, por lo que dio muerte a la enemistad entre Dios y judíos, y Dios y gentiles, y judíos y gentiles. ¿Sí? Él vino y proclamó a ustedes que estaban lejos, gentiles, paz, y a los que estaban cerca, judíos, pues por medio de él, de Jesús, tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Noten aquí, Padre, Hijo y Espíritu Santo obrando. En todo lo que tiene que ver con nuestra vida, con nuestra paz, con la gracia, con nuestro caminar, con nuestra andadura con el Señor, ahí están metidos Padre, Hijo y Espíritu Santo. No sé si lo alcanzan a ver. Hay quien ordena, está la voluntad de Él, está la mediación y está el agente que lo lleva a cabo. Entonces la gracia es esa manifestación divina, ¿verdad? Expresiva o que expresa su buena voluntad. Que produce precisamente ese estado vital de paz con Dios. ¿Cuál es el estado vital? Unidos por la misma vida, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Le da su vida, ya estás unido a Él. Y en ese abrir y cerrar de ojos, ahí es una obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está la totalidad, ¿sí? Pero también noten que se produce esa paz con Dios, pero también se produce con los hermanos, una correcta relación entre hermanos, ¿sí? Judíos y gentiles. No, bueno, ustedes y nosotros, porque a nosotros dicen, entonces ¿de qué sirve? Le preguntan a Pablo, ¿verdad? ¿De qué sirve ser judío entonces si se salvan igual judíos y gentiles? Pues es que siempre ha sido así. Pero entonces, ¿qué beneficios tienen? Dice, muchos. Dice, muchos. Y empieza, ¿no? Bueno, para empezar, este fue un pueblo al que le confió su palabra, con quien hizo los pactos. Ahora el pueblo no respondió bien, ¿sí? Y el pueblo intentó buscar su salvación mediante cumplir la ley. No entendió. No entendió la gracia, no entendió la misericordia, no entendió la fe, no lo entendió, ¿sí? Y se endureció. Y eso es todo lo que desarrolla en Romanos también, ¿sí? 9, 10 y 11. ¿Okay? Ahorita sacan el dulce para todos, ¿no? Gálatas 1, 4 y 5. Vámonos para el final. Dice, el cual, Jesucristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿De quién es la voluntad? De Dios. Librarnos, ¿sí? De la esclavitud del pecado. Esa es la voluntad de Dios. Por eso aquí el determinismo, con esto se topan los deterministas, ¿no? Luego vamos a hablar más de eso. Dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, es la voluntad de Él. Él desea hacerlo. Él puso los medios para hacerlo. Él tiene toda la acción, hace toda la acción. Lo único que nosotros hacemos es respondemos a eso. Y ya. No la procuramos, ¿sí? Mi fe no me salva Él. Porque me acerco a Él con la fe. O sea, la fe es el instrumento, esto ya lo saben, ¿sí? Entonces, por eso el versículo dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, nadie más puede recibir el honor por nuestra salvación, por lo que Cristo hizo para librarnos, que Él. ¿Sí?
Entonces, primera conclusión. La obra de Cristo en la cruz es suficiente para el pago de nuestros pecados. No se necesitan nuestras obras, ¿sí? Ni la intervención de alguien más. Nadie más tienes que hacer. Cristo sí, pero aparte te tienes que circuncidar y al menos guardar esto y esto, pues ahí como requisito, ¿no? No, dice, no, Cristo es suficiente, ¿sí? Cristo es suficiente. La gracia y la paz llegan a la experiencia de los creyentes procedentes de Dios por el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, que también las hace posible por su obra de salvación. O sea, si Él no viene y va a la cruz y todo lo que ya sabemos, todo lo que hemos estudiado, pues no se hubiera hecho posible la gracia y la paz en nuestras vidas. Pero por lo que Él hizo, es posible, ya tenemos ese acceso. Otra vez, o sea, la gracia, la intervención de Dios, ¿verdad? El descenso, el amor en descenso de Dios, llegando a nuestras necesidades, ahí en donde somos débiles, Él es fuerte, ¿sí? En Él no hay debilidades. Yo sí tengo debilidades, pero Él no, Él es fuerte. Y hay esa tranquilidad de saber que mi relación con Él está bien, el resultado, no estamos en guerra, estamos en paz. ¿Sí? Y tengo tu colaboración, tengo tu ayuda en todo. ¡Qué bendición, hermanos! O sea, esto nos debe de llevar a valorarlo, nuestra salvación, porque muchas veces se nos olvida. A veces ya nos enrolamos en ministerio, en cosas, y tengo que hacer esto, y se nos olvida cuál es la base de nuestro gozo. ¿Sí? Mientras los judaizantes le restaban suficiencia a la obra de la redención, Pablo la engrandece. Tan maravillosa es esta obra que es digna de una alabanza sin fin. La gloria por la redención es exclusiva de Dios. ¿Cómo la ven? ¿Aprendimos algo, Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tan grande amor, Señor. Gracias por tan maravillosa que es tu palabra, que nos enseña tanto, que hay un océano, Señor, de riquezas. Hay unas profundidades impresionantes en cada palabra, conforme nos vamos deteniendo y pidiendo tu ayuda y ciertamente la determinación de buscarte y de encontrarte y nos deja ver, Señor, tanta riqueza y tanta belleza tuya, Señor, que nos maravilla. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, te necesito.